De manera especial, le habla su amigo Julián Misael, evangelista del Señor, para la gloria de su nombre. Hoy es un día especial para adorar, para bendecir a Dios, para glorificar su nombre. Hoy estaremos hablando un tema muy importantísimo para la iglesia. Un tema que lo han utilizado en otras redes sociales como un medio para confundir a muchos. Como somos portadores de la palabra del Señor, hoy estaremos aclarando este tema que tiene carácter de urgencia para ser aclarado. Pero antes de hablar de este tema, que es ¿quién fue que tentó a David? ¿Dios o Satanás? Estaremos leyendo el texto, el contexto que tienen estos dos versículos para nosotros poder ser aplicativo a la hora de emitir un juicio o una opinión en cuanto a este tema. Pero antes de, por favor, le voy a pedir a todos los que estén viendo este video que por favor se suscriba a nuestro canal. Lo primero que usted va a hacer, que si nunca se ha suscrito y es primera vez que usted está viendo este contenido bíblico, primero, suscríbase a nuestro canal. Segundo, dele un fuerte like. Tercero, comente, haga su comentario, diga qué le pareció el tema y aporte, haga sus críticas, sus dudas y sus preguntas para nosotros en otro video, en otro nuevo contenido, estar contestando. Luego de esto, por favor, comparte este video para que este ministerio se siga expandiendo. Queremos edificar personas y ganar almas para Cristo. Mientras más la palabra del Señor es expandida en las redes sociales, más el reino de Dios se expandirá y más almas serán salvas. Así que únete a esta ola de evangelistas y predicadores que estamos saliendo a través de las redes sociales a predicar el evangelio. Dale un fuerte like y así estarás cooperando para que el reino de Dios avance, como dice en Mateo 24. Que luego de que este evangelio santo, este evangelio puro, este evangelio de Dios sea predicado en todos los confines de la tierra, luego de esto vendrá el fin. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dale un fuerte like. Dios te bendiga. Empecemos. Bien, empecemos primero definiendo, explicando. Nosotros tenemos fuertes ataques de los enemigos de la Biblia en cuanto a este tema, y es bueno nosotros saber cómo interpretar la Biblia. Siempre le digo a las personas que estudian, que leen la Biblia, a nuestros hermanos en Cristo, que cuando usted va a interpretar la Biblia, lo primero que usted tiene que hacer es conocer el contexto, conocer la cultura hebrea, conocer un escrutinio de cosas que te van a permitir tú hacer una exégesis exacta. Los enemigos de la Biblia han postulado, de hecho, que Dios o Jehová y Satanás son la misma persona, cosa que la Escritura no enseñan en ninguna manera. Por ahí anda un grupo, no voy a mencionar su nombre para que los que vean este video no vayan a buscarlo, pero por ahí andan grupos de fanáticos, escépticos, enemigos de la Biblia, postulando que Dios y Jehová o Jehová y Satanás son el mismo por este tema que aparece aquí. Primero vamos a leer el texto para entender qué es lo que la Biblia nos quiere decir y qué la Biblia enseña. Número uno, cuando usted va a tomar un texto bíblico, cuando usted va a interpretar una historia, cuando usted va a dar una enseñanza bíblica, quiere dejar dicho que usted va a enseñar una doctrina. La palabra doctrina viene del término griego didaskalia o didascalo, que significa enseñanza. Es decir, que todo lo que tú enseñas concerniente a la Biblia es una doctrina. Entonces, por ahí esa doctrina la vamos a contrarrestar totalmente hoy con qué dice la Biblia y la Biblia paso a paso. Primero vamos a entender la doctrina de Satanás y la doctrina de cómo Dios opera y cómo Dios utiliza, de hecho, este ente, este enemigo, para cumplir su propósito en ocasiones. Duélale a quien le duela. Dios es soberano, Dios es justo, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, porque nadie tiene la capacidad de contradecir lo que Dios dice. Pero antes de todo,
La Biblia no tiene que defenderse, simplemente vamos a explicar lo que la Biblia dice y enseña acerca de esto. En primer lugar, vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Dice así: Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. En primer lugar, en el capítulo 21, versículo 1 de Primera de Crónicas, el escritor, hay quienes creen que fue Jeremías, pero el escritor de Crónicas dice que quien incitó a David a censar al pueblo fue Satanás. Ahora tenemos en Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, vamos a leer para así nosotros tomar el texto dentro de su contexto. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: veas un censo de Israel y de Judá. Ahora tenemos aquí una breve contradicción y muchos de los enemigos de la Biblia, por eso es que dicen que la Biblia se contradice, pero se contradice en lo que ellos quieren inferenciar en el texto bíblico, pero la Biblia es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios, es la palabra infalible, es la palabra inerrante, es decir, es la palabra que no tiene manera de equivocarse y que no tiene manera de cómo no cumplirse. La palabra de Dios es la que se va a cumplir a pesar de todo. Ahora, se contradice la Biblia en este texto, en que en Crónica dice que fue Satanás y en el libro de Segunda de Samuel dice que fue Jehová. No. Vamos a ver en primer lugar qué está sucediendo, bajo qué contexto está pasando eso. Cuando usted no entiende qué está pasando en un texto de la Biblia, usted no puede interpretarlo simplemente tomando un texto. En esta ocasión usted tiene que tomar el contexto para poder interpretar qué es lo que está pasando y por qué la ira de Dios se enciende en el capítulo 24 de Samuel. En primer lugar, leamos de nuevo el contexto. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. La ira de Jehová, ¿contra quién se enciende? Contra Israel. Y vuelve a encenderse. En el capítulo 21 de Segunda de Samuel, versículo 1, hay un acontecimiento que está sucediendo. ¿Cuál es el acontecimiento? El pueblo de Israel había pasado hambre por 3 años consecutivos. 3 años consecutivos había sido una señal para David de que Dios era que estaba castigando a Israel. La Biblia dice que David no supo por qué esta hambruna estaba azotando durante estos 3 años. Y mediante una revelación que Dios le da a David, la palabra nos enseña que Dios le dice que por el pecado de Saúl. Saúl había atacado a los gabaonitas. Los gabaonitas fue un pueblo que 400 años atrás había hecho un pacto con Josué. Eso usted lo encuentra en el libro de Josué, capítulo 9. Y aunque ellos engañaron a Josué para que Josué no lo destruyera, sin importar eso, Dios respeta los pactos. Dios, la palabra de un hombre, la respeta. Si Dios hace un pacto o usted hace un pacto con otro hombre en representación de Dios, Dios respeta eso. Sin embargo, de alguna otra manera, David atacó y quiso limpiar al pueblo de Israel en su gobierno de los gabaonitas y de toda la tierra extranjera. Los gabaonitas eran descendientes de los amorreos. Entonces, Dios se enfureció contra Saúl porque rompió ese pacto que él había hecho que los gabaonitas habían hecho con Josué, y eso hizo que la ira de Dios se levantara en contra del pueblo de Israel. E inmediatamente está pasando algo más de ahí. Dice la Biblia aquí que luego de eso Dios trajo paz y trajo alimento luego de esos 3 años al David humillarse ante Dios. Ahora, ¿qué sucede? El capítulo 24 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Durante el gobierno de David, los 40 años de David, Israel tuvo paz. Israel tuvo abundancia. Dios bendijo a Israel de manera grande. Y de alguna otra manera, la Biblia no registra qué tipo de pecado el pueblo estaba haciendo. Pero de alguna otra manera,
siempre la vanagloria, la estabilidad, la economía, de alguna otra manera llegan a hacer pensar a muchos hombres de Dios de que las cosas buenas que le está pasando es por algún mérito de ellos. Y de alguna otra manera, el hombre siempre tiende a olvidarse de Dios en los tiempos buenos. Ahora, la Biblia no registra que eso era lo que estaba pasando, pero la ira de Dios se levantó en contra del pueblo de Israel. ¿Qué sucede? En el lenguaje hebreo, en el lenguaje de los hebreos, para el judaísmo, Satanás como ente o como enemigo de Dios no existe. En el Talmud, en el Kabbalah, en los registros de estudios de Maimónides, el término de Satanás, de hecho, los que siguen la filosofía del Kabbalah, que es un escrito por Maimónides, se han alejado de la creencia de demonios, se han alejado de la creencia de que Satanás existe y un sinnúmero de cosas, y han protagonizado de que toda la maldad que existe es por la maldad y el pecado del hombre. Ahora, fíjense aquí, sin tanta explicación, vamos a explicar contexto bíblico. Si esta es la primera vez que la Biblia enseña que Dios y Satanás de manera un poco hiperbólica, exagerando, trabajan juntos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el libro de Job, capítulo 1, que Satanás se presenta entre los hijos de Dios. Y él fue con el propósito de acusar ¿a quién? A Job delante de Dios. La Biblia dice que él le dijo hablando de Satanás, Satanás le dijo a Dios que de la única manera que Job podía ser íntegro era porque la mano de Dios lo estaba bendiciendo y Dios le dio el permiso a Satanás de atacar ¿a quién? A Job. Hasta ahora Job no sabe que detrás de los males que le van a venir está Satanás. Para los judíos, las cosas que Dios permitía, la palabra incitar que aparece aquí en el capítulo 24 y en el capítulo 21 del libro de Crónicas y de Samuel, la palabra hebrea es la palabra weisayet. Esa es la palabra hebrea para la palabra incitar, pero tiene una connotación en Samuel como que Dios permitió, escuche bien esto para que se funda, que Dios permitió que Satanás tentara ¿a quién? A David a censar al pueblo. ¿Era pecado el censo? No. En el capítulo 30 de Éxodo, versículo 12, había una razón única para censar al pueblo y era cuando se iba a implementar un impuesto. Siempre que se contaba las personas de 20 años para adelante porque eran las personas que podían militarizarse. A los israelíes los militarizaban de los 20 años en adelante y tenían que dar un pago o tenían que dar una ofrenda o un impuesto cada vez que eran censados para que la expiación por el pecado o para cubrir los gastos de expiación del pueblo y del templo. El censo era para eso y en segunda instancia el censo se hacía también cuando se iban a organizar los ejércitos para una guerra. O sea, David no estaba censando no estaba pecando en cuanto a censar al pueblo. Ahora, el motivo del censo de David no era imponer los impuestos porque Dios se lo había prohibido. Dios le había prohibido a David censar al pueblo para implementar impuestos. Dios le había dicho que solamente se podía censar en cuanto al rey para una guerra. Pero ¿qué sucede? Si usted ve la intención de la conversación que tienen Joab y David, usted se dará cuenta que el problema aquí no está ni en Dios ni en Satanás, está en David. Vamos a leer un poco más para que nosotros podamos entender y para que nos saquemos toda fábula que en internet, que los enemigos de la Biblia, que los enemigos de Dios quieran inculcar utilizando estos versos para decir que Dios y Satanás son la misma persona, cosa que la Biblia no enseña. Vamos a leer breve. Dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab:
y a los jefes del pueblo: vayan, cuenten a Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Versículo 3, usted verá lo que está pasando ahora. Dice: pero Joab dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Pero, oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Sin embargo, versículo 4, sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Nunca el texto añade que quien mandó a David a censar el pueblo fue Dios, que quien mandó o quien provocó que David censara el pueblo fue Dios, sino que de alguna otra manera había orgullo en el corazón de David. David ya se estaba creyendo que las victorias y que la paz y que la prosperidad que el pueblo había atravesado durante su reinado, él tenía algún tipo de protagonismo y estaba haciendo a un lado a Dios. Sin embargo, Joab lo enfrenta y le dice: oh rey, todo lo que nosotros hemos logrado, todo lo que usted tiene, es porque Dios ha estado con usted. Y en esta parte quiero decirle a usted que me está escuchando: nunca olvide que si usted ha llegado hasta donde usted está, es porque Dios se lo ha permitido y ningún tipo de gloria es para usted. Toda la gloria debe de ser para Dios. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Job, la Biblia enseña, sigue enseñando, que detrás de la tela del proceso de Job, quien estaba era Dios y Satanás. Por una parte, Dios permitió que Satanás tentara y probara a Job, pero nunca Dios de manera directa fue que provocó los males de Job, sino que Satanás fue el principal objeto o el ente principal al atacar a Job para que Job maldijera a Dios. Sin embargo, Dios de alguna otra manera lo permitió para fortalecer a Job. La Biblia enseña en un sinnúmero de pasajes, por ejemplo en el libro de Santiago, que Dios no puede ser tentado. Santiago 1:12, ni él tienta a nadie. Y la Biblia dice que las personas ni siquiera pecan cuando Satanás lo tienta. En Santiago capítulo 1, versículo 14, ¿qué nos dice la palabra? Que la persona antes de pecar primero concibe el pecado y luego que el pecado es, o sea, el pensamiento de pecado, luego que el pecado es concebido, da a luz la muerte. En Santiago 1:14 se enseña que de nuestra propia concupiscencia es que nosotros pecamos. La Biblia aquí dice que Satanás, en el capítulo 21 de Primera de Crónica, provocó. No fue que hizo que David pecara. El pecado vino de David. David de alguna otra manera se olvidó de que quien había dado la victoria y de que todas las cosas que habían sucedido durante su reinado habían sido porque la gloria del Señor estaba con él. Entonces, ¿quién fue que tentó a David? Satanás. ¿Quién lo permitió? Dios. Un ejemplo de esto, para terminar, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 hasta el 12, la Biblia nos enseña que Dios enviará un poder engañoso, pero en el contexto dice que los hombres, resistiendo la verdad y siendo incrédulos, como no quisieron creer a la verdad, entonces Dios envía. Ahí usted tiene la connotación de que en el pensamiento hebreo, el hecho de Dios permitir que algo sucediera era como que si Él lo hubiese hecho. Pero cuando tú lees el contexto y la cultura hebrea, tú te das cuenta que no es Dios que provoca el mal. Dios permite el mal. Pero el mal está en el corazón del hombre. Entonces, quien provocó a David a pecar fue Satanás. Pero quien permitió para castigo de Israel que David pecara fue Dios. Así que si alguien te está vendiendo por ahí que de alguna otra manera
quien tentó o quien provocó fue Dios, o sea, actuando como Satanás, que actuando como Dios o como Jehová, que somos la misma persona, eso es mentira. Dios no es la misma persona que Satanás, ni Satanás es la misma persona que Dios. Dios es el Dios soberano, Jehová es el Dios soberano, el Dios omnipotente, y Él no tienta a nadie ni puede ser tentado. Él permite las cosas, así como permitirá que en estos tiempos las personas sean engañadas, no porque Él quiere que sean engañadas, sino porque esas personas quieren ser engañadas. David, Dios no permitió que Satanás, o sea, David permitió que Satanás lo provocara y él en sí tenía el pecado de él. Así como cuando Dios dijo que endureció el corazón de el faraón, no fue que Dios provocó que el corazón del faraón se endureciera, sino que el orgullo del faraón estaba siendo golpeado constantemente por Dios. Al Dios vencer a las 12 deidades egipcias y decirle: yo estoy por encima de cada Dios que tú tienes, y aunque tú no quieras dejar ir a mi pueblo, lo tendrás que hacer, porque mi palabra prevalece por encima del orgullo humano. Así que Dios te bendiga. Y una enseñanza que le quiero dejar es, amigo y hermano que me están mirando, nunca permita que el orgullo, que la vanagloria y que el hecho de tú creer que si tienes casa, que si tienes carro, que si tienes una buena familia, que si tienes un buen testimonio, es porque tú lo has ganado. No pienses eso. Todo lo que tú has conseguido y todo lo que conseguirás es porque Dios lo permitirá. Toda la gloria es de Dios. Dios te bendiga y espero que, aparte de responder de quién fue que tentó a David, de Dios o Satanás, fue Satanás permitido por Dios, tú hayas aprendido de la historia de David. El culpable entre estos dos enigmas, aunque Satanás provocó, Satanás no fue el culpable directo. El culpable directo fue David por el orgullo. Él permitió que el orgullo gobernara y dirigiera sus acciones y Dios lo castigó. Así que te dejo con esta palabra: someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Suscríbete a nuestro canal. Soy tu hermano evangelista Julián Misael. Dios te bendiga y gracias por ver este video.